Grasshopper es un lenguaje de programación visual que corre dentro de Rhino. Lo abrimos desde la línea de comando escribiendo Grasshopper y apretando Enter. La interfase tiene la siguiente estructura. Arriba están los menús de Grasshopper, abajo la barra de componentes y el resto de la ventana es el canvas a donde vamos a trabajar. Podemos seleccionar componentes desde esta biblioteca o podemos hacer doble clic izquierdo en el canvas y escribir el nombre de un componente como construct_point. Este componente construye puntos y podemos ver el resultado de esa operación visualizada en el viewport de Rhino, un puntito rojo. Los componentes que ejecutan operaciones tienen la siguiente estructura. A la izquierda los inputs, los ingredientes necesarios para que el componente pueda hacer su operación. En el centro el símbolo o nombre del componente y a la derecha los outputs, el resultado de ese componente. Podemos ver qué ingredientes nos pide un componente apoyando el mouse, por ejemplo, en el input X, que nos pide un número para setear la coordenada de X del punto. Puedo abrir un componente que genera números haciendo doble clic izquierdo en el canvas, escribiendo un número cualquiera y apretando Enter. Este componente no ejecuta una operación, sino que contiene un número que puedo variar. Ese número sale por el output del componente y con clic izquierdo puedo crear un cable, arrastrarlo hasta el input a donde lo quiero enchufar y soltar. Ahora estoy variando la coordenada X de ese punto por medio de este slider. Puedo enchufar este mismo slider en la coordenada Y y hacer variar ambas coordenadas a la vez, o puedo generar un slider nuevo y variar las coordenadas por separado. También puedo cambiar el rango del slider haciendo clic derecho en el nombre, yendo a Values, cambiando el valor mínimo por un número negativo y apretando Enter. Y ahora puedo setear una coordenada negativa en Y. Porque no voy a trabajar con las herramientas de Rhino, voy a agrandar el viewport arrastrándolo para hacerlo flotar y arrastrándolo de nuevo al borde de la pantalla para que ocupe la mitad. Voy a abrir el panel de display para poner el fondo de color sólido blanco y apagar la grilla y el Z-plane. Además, voy a hacer que Grasshopper ocupe la otra mitad de la pantalla. Ahora quiero usar este punto para construir un círculo. Para eso voy a llamar al componente Circle. Ya apareció un círculo en el viewport porque este componente ya tiene ingredientes guardados adentro de sus inputs. Los ingredientes que necesita son un plano para setear la orientación y el centro del círculo. Ya tenía guardado un plano XY, que es lo que estoy viendo en la visualización. También necesito un número para setear el radio. Ya tenía guardado el número 1. Puedo enchufar este punto y Grasshopper va a convertirlo en un plano XY centrado en ese punto. Ahora puedo controlar la posición del círculo. Y para el radio puedo crear otro slider. Todo lo que existe dentro de Grasshopper, estas cosas que estoy llamando ingredientes, son parámetros. Todo lo que outputea un componente es un parámetro que puedo inputear en otro componente. La información siempre corre de izquierda a derecha. Existen distintos tipos de parámetros y los podemos ver todos en la primera pestaña de la barra de componentes. Existen los de tipo geométrico, como el punto que construyó el construct_point o el círculo que construyó el componente circle, y existen los que no son geométricos, que Grasshopper llama primitivos, como los números que creamos con el number slider. Los parámetros son simbolitos enmarcados en un hexágono negro y es importante que los distingan porque estos componentes no ejecutan operaciones, sino que solo sirven para guardar datos ya creados. Para seguir con la construcción, voy a dividir en varios puntos el círculo con el componente DivideCurve. Este es el primer componente que aparece naranja y tiene un globito para explicarnos qué le pasa. Input parameter C failed to collect data. Nos está avisando que el input C está vacío y sin ese ingrediente no puede ejecutar su operación. Si apoyo el mouse sobre el input C, puedo confirmar que está vacío y puedo averiguar qué tipo de parámetro le tengo que enchufar. Ese es el símbolo de un parámetro de tipo curva, así que voy a enchufar el círculo. La cantidad de veces que el DivideCurve divide la curva que le enchufemos la define el input n. De fábrica ya viene con un 10 adentro y ese símbolo es el de un número natural, porque no puedo dividir una curva en cantidades decimales. Voy a hacerlo variar con otro slider. El output P son todos los puntos que construyó esta cajita y los voy a usar para construir más círculos.
que también voy a hacer variar su radio por separado. En este caso, el radio de todos estos círculos, cada uno con un centro distinto, varían a la vez por medio del mismo slider. Toda esta construcción existe adentro de Grasshopper. No son geometrías que puedas seleccionar y manipular en la interfaz de Rhino. Para hacer eso, podemos seleccionar el componente cuyo contenido queremos convertir en geometrías de Rhino y hacer clic derecho en el canvas, Bake. La layer que tengamos activa va a recibir esas geometrías y las podemos usar en la interfaz de Rhino. El verbo bake significa hornear y es una linda metáfora de lo que estamos haciendo. Grasshopper nos visualiza en vivo el resultado de la receta que estamos escribiendo y bake es la forma en la que podemos cocinar una versión de esa receta. Esa geometría que cocinamos pierde relación con el código, pero podemos seguir explorando otras posibles variaciones de la receta, porque nada de lo que usamos se gasta. Vamos a poder explorar las posibilidades de la construcción que hayamos escrito con mucha más facilidad que si estuviéramos dibujando a mano y de cero cada vez que queremos hacer una versión nueva. Además, es probable que esas variaciones tomen formas que no nos esperábamos. Fin de la clase.